Buenos días. El Señor le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, mi pastor. Salude a la persona que tiene ahí a su lado. Declare esa palabra de bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. Dígale qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Le damos la gloria al Señor, como decían mis hermanos de la alabanza. Hoy usted y yo hemos tenido el privilegio de poder adorar al Padre, pero también tenemos el gran privilegio, usted y yo, de escuchar su santa palabra. Amén. El privilegio es para usted y para mí que podemos hacer parte de este primer culto Gloria a Dios. de este año. Y clamamos al Padre para que a través del Espíritu Santo usted y yo constantemente podamos estar escuchando su santa palabra. Amén. Y viviendo para Él, que es el anhelo ardiente de nuestro Dios. Que tú y yo vivamos para Dios. Ese es el anhelo ardiente del Espíritu Santo, que vivamos a través de todo lo que Jesús viene diciendo, y que al mismo tiempo tú y yo podamos alegrar el corazón del Padre. Amén. Ese es el gran anhelo del Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de adopción por el cual usted y yo clamamos Abba Padre. Amén. Y Él es el Espíritu que a usted y a mí nos sacó de la esclavitud. Gloria a Dios, así es. Veíamos al finalizar el año que ese será un año de cosas muy nuevas de parte de Dios. Pero recuerden que para ver cosas nuevas de parte de Dios, primero que todo debemos salir del confort y empezar a hacer cosas nuevas en mi vida para que Dios haga cosas nuevas. Y una de esas es, iglesia, que usted y yo vivamos en la presencia del Espíritu Santo. Si queremos ver cosas nuevas, será necesario vivir en esa presencia, aquella presencia que trae todo lo nuevo o atrae todo lo nuevo para usted y para mí. Le invito a que se coloque ahí sobre sus pies y juntos oremos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, agradecidos, bendito Dios, por permitirnos venir no solamente a adorarte, sino a escuchar tu santa palabra. Qué privilegio para nosotros, Dios mío, poder este primer domingo del año escuchar tu voz, escuchar la instrucción tuya, Padre del cielo. Pedimos que hables a la necesidad de tu iglesia, a la necesidad de tus hijos. Padre, aquí está el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, tus hijos, anhelando escuchar tu voz. Te pido, Padre, que de una manera especial el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que podamos salir diferentes a como hemos llegado. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueda colóquese cómodo ahí donde está. Mi hermano Gregorio, por favor, nos recuerda el título de este mensaje. Amén. Los beneficios de mi Padre. ¿Cómo es el título de este mensaje? Los beneficios de mi Padre. Los beneficios de mi Padre. ¿Creen ustedes que al ser hijo de Dios o hijos de Dios
tenemos usted y yo demasiados beneficios. Amén, gloria a Dios. Hay demasiados beneficios por ser hijos de Dios. A veces voy caminando y pienso, Padre, gracias porque dentro de tanta gente yo puedo decir, soy tu hijo. ¿Y por qué decimos nosotros que somos sus hijos? Porque todo lo que tú y yo vemos es creación simplemente. Eso éramos tú y yo, éramos creación, pero a través de Jesús, tú y yo nos hicimos hijos de Dios. Recuerda que Jesús declaró que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habemos en este lugar? Gloria a Dios, aleluya. Creo que tú y yo podemos caminar erguidos y decir, tengo el mejor Padre de todos. Amén. El mejor. Él es mi Padre eterno. Personalmente puedo decir que me he encontrado con el mejor Padre de todos, mis hermanos. Amén. Quizás en la tierra no tuve la oportunidad de tener el mejor Padre, pero a través de Jesús conocí el verdadero Padre, el verdadero amor para usted y para mí, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que de Él solamente recibo beneficios. Pero hay algo importante, y es que a través de Jesús, como les dije ahora a usted y a mí, nos han dado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a usted y a mí nos ayuda, escuche bien, a no estar esclavizados del pecado. Y ese es un gran beneficio de parte del Padre. Tener al Espíritu Santo que permite que tú y yo vivamos en libertad, que no estemos esclavizados de nuevo. Recuerda que aquello que tú colocas por encima de Dios es lo que te esclaviza. Pero el Espíritu Santo tiene una característica. El Espíritu Santo nos lleva a cada uno de nosotros a que le demos el primer lugar al Padre. Esa es una característica del Espíritu Santo. Nos lleva a cada uno de nosotros a darle el lugar al Padre que Él se merece. Entonces, hoy vamos a ver que el primer y gran beneficio es que nos dieron al Espíritu Santo. Ese es el primer y gran beneficio que tú y yo recibimos de parte de nuestro Dios. ¿Y por qué les digo que es un gran beneficio hablar del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, escuche bien, nos da el privilegio a usted y a mí de la adopción. Es a través del Espíritu Santo. Eso tiene un orden maravilloso. Amén. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo podemos comprender que a través de Jesús somos adoptados por el Padre. Eso tiene un orden maravilloso. Les invito a que este año lean mucho, porque como es el año de las cosas nuevas, me imagino que será un año de mucha revelación de parte del Padre. Díganle al que tiene a su lado, te regalaron el espíritu de adopción. Te regalaron el espíritu de adopción. Nos han dado el espíritu de adopción. Amén. Y a través del Espíritu Santo nos sentimos tan pero tan seguros en Cristo, tan pero tan seguros. Les invito para que vayamos a la carta del apóstol Pablo
a los romanos. Capítulo 8, verso 15. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. El pastor César va a estar haciendo la lectura de la palabra. Amén. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Dice la palabra: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Amén. Es algo importante saber que el Espíritu que tú y yo hemos recibido no nos esclaviza al miedo. Levanten la mano los que sin Cristo vivíamos una vida llena de miedo, de temores. Y no solamente llena de miedo y temores, sino una vida llena de vacíos. El Espíritu de Dios es diferente. Si nosotros miramos, el ser humano está compuesto ¿de qué? Nosotros también somos trinos: cuerpo, alma, espíritu. O sea, el hombre como tal tiene espíritu, pero el espíritu del hombre necesita del Espíritu de Dios. Porque el espíritu que tú y yo teníamos, que es el espíritu del hombre o del ser humano como tal, es un espíritu que nos insta ¿a qué? Al pecado. Eso hace el espíritu del hombre. La naturaleza de él es ¿qué? Llevarnos al pecado, esclavizarnos a usted y a mí. Mientras el Espíritu de Dios nos hace esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo. Y dice la parte B: en cambio recibieron el Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando Él nos adoptó. O sea, cuando el Padre nos adopta, ¿a través de quién? A través de Jesús. Es a través de Jesús que cada uno de nosotros somos adoptados por el Padre. Inmediatamente puedo asegurarle que el día que tú y yo aceptamos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, inmediatamente vino a posar en usted y en mí ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo puedo decir que aquel que recibió al Espíritu Santo y que mantiene en comunión con Él no vuelve a ser el mismo. Jamás vuelve a ser el mismo. Dígale al que tiene a su lado: este es el año de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Este es el año de pasar tiempos con el Espíritu Santo. Escucha bien. Y a través del Espíritu Santo, tú y yo lo reconocemos a Él como Padre. A través del Espíritu Santo lo reconocemos a Él como Padre. ¿Cuánto lo reconocemos a Él como Padre? Amén, aleluya. Gracias. Eso es algo maravilloso, hermano, hablar de la Trinidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo muy importante, y es ver el papel o el beneficio que recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy podemos clamar: Abba Padre. Hoy podemos decir: tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y no solamente clamamos Abba Padre, el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo cumple demasiadas funciones a favor de usted y de mí. Demasiadas funciones. Entonces,
Si este año queremos ver cosas nuevas y muy nuevas, aferrados a quién debemos vivir usted y yo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu de qué? De adopción. Él es el Espíritu de adopción, por el cual tú y yo clamamos: Abba Padre. Aleluya. Abba Padre. Él es el Espíritu que permite que tú y yo no volvamos al pecado. Qué regalo tan maravilloso. Amén. Aleluya. Qué beneficio de parte de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted creería que seríamos capaces de hacer la voluntad del Padre sin tener al Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible. El Espíritu Santo me lleva a reconocer al Padre segundo tras segundo. Es el mismo Espíritu Santo cuando pecamos o tratamos de pecar el que nos recuerda que tú y yo estamos ofendiendo ¿a quién? Al Padre y también al Hijo. Él es el regalo maravilloso que el cielo nos ha dejado en la tierra. El Espíritu Santo, mis hermanos. Dígale al que tiene a su lado: te tienes que hacer amigo del Espíritu Santo. Nos tenemos que ser amigos. Amigos del Espíritu. Debemos hacernos muy amigos del Espíritu Santo. Pareciera que cuando tenemos esa comunión estrecha con el Espíritu Santo de Dios, usted y yo no tenemos ojos sino ¿para quién? Para el Padre. El Espíritu Santo nos lleva a clamar constantemente: Abba Padre, Abba Padre. Cuando hay una relación, escuche bien, con el Espíritu Santo, en tu mente y en tu corazón solamente está ¿quién? El Padre, el Padre, el querer honrar al Padre. Y eso es lo que Él anhela. Que si el año que pasó no se le dio el primer lugar al Padre, este año, a través del Espíritu Santo, el Padre está en tus pensamientos, el Padre está en el corazón y el Padre está en tu boca. Él quiere cosas nuevas para usted y para mí. Cosas muy, pero muy nuevas para usted y para mí. Pero se requiere de hijos obedientes en la tierra. ¿Sabía usted que hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia? Usted puede ser desobediente, no le quitan el derecho de hijo, sí. Porque usted un día aceptó a Jesús, vino el Espíritu Santo y Él es el Espíritu de adopción. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Aún usted siendo hijo de Dios puede ir al infierno. Aló. Amén, así es. Aún usted siendo hijo de Dios puede ir al infierno. ¿Por qué? Por no vivir para el Padre, por no hacer la voluntad del Padre. Pero repito, para poder hacer la voluntad del Padre es necesario vivir por el Espíritu que no permite que tú y yo seamos esclavizados del pecado. Alabe lo que es santo. De nada me sirve simplemente decir soy hijo de Dios y mofarme diciendo soy hijo de Dios. ¿De qué me sirve decir soy hijo de Dios si no paso tiempo con el Espíritu Santo? Hermanos, la vida suya y la mía, segundo tras segundo, tiene que ser una vida repleta del Espíritu Santo de Dios. Repleta. Un hombre como el apóstol Pablo fue el que más replicó a la iglesia que era necesario vivir por el Espíritu. Pablo entendió rápidamente que el vivir por el Espíritu, escuche bien,
era vivir para el Padre y para el Hijo. Hay una conexión tan hermosa. Cuando tú y yo vivimos por el Espíritu, hay una conexión tan hermosa con el Padre y con el Hijo. Es algo maravilloso, mis hermanos. Y les invito, si usted quiere ser diferente, les invito a que todos este año tengamos esa conexión estrecha con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que es el título del mensaje? Pero el primer beneficio es que a usted y a mí nos dieron el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Pero el segundo privilegio es lo que Él nos ofrece y lo que nos dio a usted y a mí. Y es el privilegio de la salvación. Dios es un Dios de mucho orden. Dios quiere que primero vivamos diferente, para que después tú y yo vayamos ¿a dónde? A la vida eterna. Dios quiere una vida arraigada aquí al Espíritu Santo, que constantemente haga la voluntad del Padre y del Hijo, pero Dios mira más allá. Y a través, escucha bien, a través de Jesús, solamente de Jesús, hay salvación para tu vida y para la mía. Recuerdo en aquel primer sermón, el apóstol Pedro, un hombre que venía ¿de dónde? ¿De dónde venía? De recibir al espíritu de adopción. Pedro venía ¿de dónde? Pedro venía del Pentecostés. Y entonces Pedro, donde están todos los religiosos, donde Pedro tiene la posibilidad de decirles: ustedes mataron al autor de la vida. Pedro, allá en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12, Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos. Entonces hay un gran beneficio, un gran privilegio, y es la salvación para ti y para mí. Solamente a través de ¿quién? A través de Jesús. Lo que pasa es que el sacrificio de Jesús no puede ser en vano para tu vida y para la mía. Lo que pasa es que tú y yo no podemos estar pisoteando la sangre del Cordero. Los religiosos hacen eso. Los religiosos van y se dan golpes de pecho cada que quieren. Pero el Padre quiere una iglesia diferente. Repito, que a través del Espíritu Santo lo honre en todo momento. Sabemos que a través de Jesús hay salvación, pero sabemos también que a través de la desobediencia del ser humano, de la desobediencia de los mismos hijos de Dios, podemos perdernos el boleto a la vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros sabemos que hay vida eterna en el infierno o hay vida eterna en el cielo. Jesús pagó en la cruz del Calvario. Jesús pagó hasta el último pecado de la humanidad. Jesús pagó por ello. Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Escuche, sangre inocente fue derramada por usted y por mí. No quiere decir, escuche bien, que porque somos hijos de Dios, entonces vamos directo para el cielo. El primer paso fue que darnos el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ir al cielo. Para que usted y yo podamos vivir diferente a una generación que se está perdiendo en delitos y en pecados.
Esa es la generación que hoy vemos. Pero se tiene que levantar una generación que no solamente dice soy hijo de Dios, sino una generación que vive totalmente diferente. Y escuche bien, en el privilegio de la salvación, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo va a la cruz y paga por los pecados de todos, de todos. Pero Cristo no podía hacer todo el trabajo. Cristo hizo lo más difícil. Nos deja lo más fácil a usted y a mí, y es vivir por el Espíritu. Ahí está el beneficio de la salvación. Es tan lindo que primero, cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, inmediatamente nos da el derecho de ¿qué? De ser hijos. Inmediatamente viene a usted y a mí el espíritu de adopción. Como quien dice, ustedes no tienen disculpa para vivir para mí. No tienen disculpa. Quizás hay varias situaciones por las cuales el ser humano no viva para el Padre. Es fácil para el ser humano decir pertenezco a una congregación, e incluso es fácil para el ser humano decir pertenezco a un ministerio. Pero de ahí a obedecer ya hay una gran diferencia. El regalo está, el beneficio está. ¿Pagó Jesús a dónde? Pagó en la cruz. Allá pagó Jesús. ¿Cuántos coinciden conmigo que Jesús hizo lo más difícil? Amén. Su cuerpo, una sola llaga. Su cuerpo, una bola de sangre. Por usted y por mí. Su cuerpo se desangró por completo por usted y por mí. Ese es un beneficio. El beneficio de la salvación. Pero ¿cuántos coinciden conmigo que la desobediencia puede llevar a gran parte de la iglesia a pasar la eternidad en el infierno? Pero ¿cuántos creemos que la obediencia también puede llevar a gran parte de la iglesia a pasar la eternidad con Cristo Jesús? Alábenlo, 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 que es bueno. Él quiere que tengamos vida eterna en Él. Así termina el texto. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo, escuche bien, y viviendo por el Espíritu nadie se pierde. Una vida en Cristo y viviendo por el Espíritu es una vida que no se pierde. No es simplemente hacer una oración de fe y seguir viviendo de cualquier manera. No es solamente el congregarme y seguir viviendo de cualquier manera. No es solamente estar sirviendo y viviendo de cualquier manera. Aquí es necesario vivir por el Espíritu, le repito. Si usted sigue viviendo por la carne, por lo que el mundo le ofrece, pasará el año y usted seguirá siendo no el mismo, sino peor. Con un Dios que quiere hacer tantas cosas nuevas en su vida y a favor de su vida, si usted no endereza el camino a través del Espíritu Santo, si usted no entiende de una vez por todas de que por el pecado usted se puede perder, usted seguirá siendo no el mismo, sino peor en la tierra. A un Dios queriéndole dar cosas nuevas, usted seguirá viviendo de una vida paupérrima aquí en la tierra. Usted será un olor putrefacto delante del Señor.
Si yo no vivo acorde a la palabra, me convertiré en un olor putrefacto delante del Señor. Cuando el diseño de Dios para usted y para mí es que usted y yo seamos un olor grato para Él. ¿Sabe que algo que caracteriza al ser humano es que cree que nadie lo está viendo? Que cree que nadie lo está observando. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra en su plenitud. Aparte de eso, en usted y en mí mora el espíritu de adopción. En usted y en mí no mora cualquiera. Mora alguien, porque Él es una persona. Y Él se entristece con los actos de pecado suyo impío. Esos actos llenos de tanto pecado. Le voy a decir lo que le dije a final de año. ¿Sabe por qué muchos siguen pecando deliberadamente? Porque no han sufrido la consecuencia. Y la consecuencia es tan, pero tan grave por no vivir para Dios. Es pero tan grave. ¿Sabe por qué? Porque cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Aunque tenemos beneficio de parte de Dios, pareciera que la obstinación, la terquedad del ser humano no le permite disfrutar de los verdaderos beneficios de Dios. No solamente hay beneficios acá, sino que hay un beneficio que es eterno, y es pasar con Él en el cielo. Pasar con Él en el cielo. Yo le hago una pregunta, no me conteste nadie. Si Cristo viniese hoy, o cualquiera de nosotros muere, ¿a dónde cree usted que iríamos? No me conteste. ¿A dónde creería usted que iría su alma? ¿A dónde? Cuando en Él hay vida eterna, en Él. Pero repito, no se confíe que porque un día aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hay gente así. Hay masas que un día lo confesaron a Él como Señor y Salvador, pero si no se arrepienten y no viven por el Espíritu, en aquel día irán a ese lago que arde con fuego y con azufre, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, y eso es por la eternidad. Pero el que obedece por la eternidad, adorará al anciano de días, caminará por calles de oro, verá el mar de cristal, no tendrá que preocuparse absolutamente por nada, sino que ha ganado la batalla. La batalla de la fe. Ese tiene que ser el año de vivir diferente. Ese tiene que ser el año de dejar de estar sacando justificaciones para pecar. Porque si algún pueblo o grupo de personas se justifica para pecar en la iglesia justifica su pecado de una manera o de otra. Es que tengo muchos vacíos. Pues ¿quién puede llenar nuestros vacíos? La droga, el sexo, el alcohol. Es que tengo mucha tristeza. ¿Será que la droga, el alcohol, el sexo puede llenarnos más que la presencia de Dios? Mentiroso el diablo. Eso es justificar el pecado. No es que yo esto y esto, porque esto y esto y esto. No justifique su pecado, que Dios nos conoce a todos. Dios nos conoce a todos. Y Él a través de Jesús ha dado vida eterna, escuche bien, al mundo entero. Tristemente el mundo lo desprecia. El primero que lo despreció fue su propio pueblo, porque la Biblia declara que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Tenían la salvación al frente y la despreciaron. Tenían la salvación al frente. Usted también tiene la salvación al frente. Yo también tengo la salvación al frente, no la desprecie. Y la salvación es Cristo Jesús, solamente en Él. Alábelo, alábelo, que es precioso, maravilloso.
que es que no soy capaz, que es que no puedo con eso, con lo otro. ¿Sabe por qué no podemos? Porque no tenemos tiempo con el Espíritu Santo, porque no hay relación con el Espíritu Santo. El que tenga relación con Él no es esclavo del pecado. No es esclavo del pecado. Entonces, el segundo beneficio es el beneficio de la salvación. El beneficio de la salvación. Tenemos otro beneficio, y es el de la guía y la dirección. Nosotros somos guiados por Él en la tierra. Él nos da dirección en la tierra. Pero yo he escuchado frases tan mediocres, pero tan mediocres dentro del pueblo de Dios. No es que yo voy lento, pero seguro. Es la frase más mediocre que yo he escuchado. Y en parte justifican su pecado, su vana manera de vivir. No es que yo estoy en el proceso, y usted lleva 20 años viviendo de la misma manera. Frases mediocres. Cuando la Biblia dice que Él es nuestra guía y nuestra dirección, ese es Él. Y cuando hablo de Él, hablo del Espíritu Santo. Él es nuestra guía y nuestra dirección. Juan capítulo 16, verso 13. Repito, el que se deje engañar es porque no tiene relación con el Espíritu Santo. Juan 16, 13. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Cuándo qué? Venga el Espíritu de verdad. Ah, ¿y qué fue o a quién fue el que usted y yo recibimos como el Espíritu de adopción? El Espíritu de verdad. O sea, Él nos lleva a reconocer al Padre, pero al mismo tiempo se convierte en ¿quién? La verdad. En el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. Es que usted y yo no estamos solos en la tierra, pero pareciera que a usted y a mí nos gusta vivir como si estuviéramos solos. Nos gusta vivir solos, sin la compañía del Espíritu Santo. Es muy necesario que haya una alianza entre nosotros y el Espíritu. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué le puede pasar? Le van a meter cuanta mentira. Y hay uno que es padre de mentiras, se llama Satanás. Lo del pecado es tan grande que el pecador empieza a creerse esa mentira. Es como el mentiroso que se cree su propia mentira. ¿Y sabe cuál es la gran mentira? Nadie me está viendo. Pero cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente le dice: lo que usted estaba haciendo no está bien. O lo que usted está haciendo no está bien. Entonces, un gran beneficio es que Él es nuestra guía, nuestra dirección. Y Él no habla por su propia cuenta, hablando del Espíritu Santo. Él habla lo que escucha del Padre. El Espíritu Santo lo que nos dice a usted y a mí, no lo habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo constantemente habla, para que me entienda, lo que el cielo quiere hablar a nosotros. Pero como la gente no quiere escuchar lo que viene del cielo, por eso la gente sigue pecando deliberadamente. Aquí podemos venir y predicar, pero como usted no quiere vivir por el Espíritu, usted sale de acá y se le olvida todo. Usted sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando y tantos pecados que hay. ¿Por qué? Porque
porque usted no se deja guiar por el Espíritu Santo. A usted la palabra aquí le dice: deje esto, deje esto, deje esto, mire, dejen lo otro, lo otro, lo otro. Pero salimos y el resto de semana no hay relación con el Espíritu Santo. Entonces viene ¿qué? Las fornicaciones, los adulterios, las borracheras, los robos, las obras de la carne. Y hacen lo que quieren con aquellos que no pasan con el Espíritu Santo. Mi pregunta hoy es: ¿a quién le está dando el primer lugar? Hablando de aquí en la tierra, ¿se lo está dando al Espíritu Santo? ¿O se lo está dando a aquello que lo único que hace es moverlo a usted como control remoto? Como a control remoto. Ese pecado que te jala y te jala y te jala, que si te descuidas te va a llevar al infierno. Pero el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo, nos hace cada día estar más cerca de la salvación a usted y a mí. El vivir por el Espíritu Santo nos hace vivir más cerca de la salvación a usted y a mí. Entiéndame, nos hace vivir más cerca de la eternidad con Cristo. Eso hace la relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que nos guía a toda verdad. Y aquí hay gente que se le está copiando la mentira al diablo, única y exclusivamente porque no pasa con el Espíritu Santo. Si usted viviera con el Espíritu Santo, viviría diferente. Viviríamos diferente. Pero como usted no tiene tiempo sino para ese pecado y está enfrascado en ese pecado, pues le digo en el amor de Cristo: péguese del Espíritu Santo. No permita que usted, siendo adoptado por Cristo, se vaya al infierno. Porque tristemente gente adoptada por Cristo se va a ir al infierno por no vivir por el Espíritu en la tierra. ¿De qué me sirve el título de cristiano aquí en la tierra, dentro de este barrio que nos ve todo el mundo, e irnos después al infierno? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría escuchar cada sermón si no hago caso? ¿De qué serviría escuchar cada sermón, salir de aquí diciendo qué palabra? Oh, qué palabra. Si no la vivimos, si no vivimos por el Espíritu. Uy, qué palabra. Pasó la cera, se le olvidó la palabra. Para que la palabra esté constantemente en nosotros, porque la palabra es la verdad, Él nos guía a toda verdad, es necesario vivir por el Espíritu. Que el Espíritu nos esté recordando constantemente. Si usted corriera a la presencia del Espíritu Santo como corre al pecado, la iglesia del Señor sería muy diferente en la tierra. La iglesia del Señor sería totalmente diferente. La iglesia del Señor sería una maravilla. Verdaderamente se cumpliría lo que dijo Isaías. Porque Isaías dijo que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero que sobre ustedes y sobre mí, o sea, sobre los hijos de Dios, será vista la gloria de Jehová. ¿Sabe qué pasa hoy? La iglesia está más oscura que los de afuera. La iglesia está más oscura. La iglesia tiene más tinieblas que los de afuera. Hay más tinieblas dentro de la iglesia que afuera. Cuando fuimos llamados ¿a qué? A ver la gloria de Jehová en nuestras vidas, a ser luminarias, a ser diferentes, a ser un pueblo deseado por todas las naciones. A eso fuimos llamados. ¿Sabe por qué hoy muchos padres ya no pueden reclamarle a los hijos? Porque sus hijos se llevan una base. Mi papá y mi mamá tienen rabo de paja, que no se arrimen a la candela,
¿Qué me van a decir ustedes si ustedes son peores? Dicen los hijos. Y papá y mamá van a la iglesia. ¿Y sabe qué dicen sus hijos? A mí no me digan nada, que usted no da ejemplo. Usted es el peor ejemplo para mí. Se lo digo porque todos los días tengo consejerías y he visto cristianos llorando porque sus hijos le dicen: usted no es el mejor ejemplo para mí. Claro, ellos justifican ahí su pecado. El que es guiado por el Espíritu se muestra como un verdadero siervo delante de los hermanos de la iglesia, en su casa, en su trabajo, en su universidad. Hoy hay hijos viviendo el mismo pecado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo le dio pie para justificarse y decir: papá, mamá, usted hace lo mismo, a mí no me diga nada. A mí no me diga nada. ¿Aló? Amén. Den un aplauso al que vive, que es fuerte. Si hay una relación con el Espíritu Santo, constantemente usted y yo escucharemos la voz del Padre, porque Él no habla por su cuenta. Él habla lo que dice el Padre. Y el Padre está en su trono, queriéndole hablar a la iglesia. Te voy a soltar otra. Cuando usted no vive por el Espíritu, usted le acolita el pecado a otros. Usted le acolita el pecado a otros. Cuando usted no vive por el Espíritu, a usted no le importa si el otro se está perdiendo, se está hundiendo. A usted no le importa si su hermanito se está perdiendo, si su hijo, si su hija se está perdiendo. A usted no le importa. Cuando usted vive por el Espíritu, usted se llena del mismo amor del Padre, del mismo amor del Padre. ¿Cuántos padres hoy no le estorban al pecado a sus hijos? Repito, porque no tienen la cara para poder hacerlo. Porque su pecado es tanto, tanto y tan grave que mejor se quedan callados. Y lo más grave, ya no les duele el pecado de los hijos. Prefieren alcahuetear el pecado de los hijos, porque su dirección no es el Espíritu Santo. Porque su dirección no es el Espíritu Santo. Cuando usted es direccionado por el Espíritu, usted va en contra del pecado, totalmente del pecado. Hasta lo irrita a uno el pecado, molesta. ¿Cómo queremos vivir? Dale un abracito al que tiene a su lado y dígale: ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Como Él es el guía, Él es el guía. Amén. Aleluya. Jesús también es el guía. Amén. Es camino. Hay un texto que incluso ayer tuve la posibilidad como de verlo donde Junior duerme. Y es el Salmo 32, 8. La versión Reina Valera dice: y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Santo. Sobre ti fijaré mis ojos. Papi, hermano, usted y yo estamos dentro del propósito de Dios. Gloria a Dios. ¿A usted cómo le gusta más? ¿Por las buenas Con o amor. con
dice, como Él es el guía, dice, te haré entender. Te enseñaré. Y esa versión dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Qué hermoso es el amor de Jesús. Amén. Pero la versión Reina Valera, que es una versión muy cercana al original, dice, y te haré entender y te enseñaré. ¿Cómo quiere, iglesia, que Él nos haga entender? Tuve la posibilidad de hablar hace algunas veces con un hombre. Me dijo, me estoy levantando de ese estado de pecado. Y me dijo, las consecuencias son muy graves, demasiado graves. Me dijo, la falta de pasar tiempo con el Espíritu Santo me llevó a la promiscuidad de nuevo. O sea, a ser esclavo de la fornicación y el adulterio. Me dijo, y la consecuencia es grave. Me dijo, hoy soy portador del VIH. Porque la consecuencia del pecado es grave. Él perdona, pero no quita la consecuencia. Él perdona, pero no quita la consecuencia. Así es. La consecuencia es para usted y para mí. Nos toma la decisión. ¿Sabía usted que cuando se acuesta con alguien, se acuesta con el pasado de esa persona? Que tanto usted como la otra persona se convierten en un depósito de demonios, a no ser que usted tenga relaciones con su cónyuge. Y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Mire, cuando Dios tiene un propósito con alguien, ay hermano, lo cumple o lo cumple. Amén. Jamás llegué a pensar que Dios tenía un propósito con mi vida. Nunca imaginé. Y les puedo decir algo que les va a sonar raro. Jamás le he pedido a Dios que me doble la rodilla. Es el motivo por el cual todos los días me acuerdo que así me llamó Cristo. Que así me llamó Cristo. Con dolor. Porque no quise entender el llamado en su momento. Y era con amor. Y me imagino a mi rey diciendo, este cojo y todo, pero me va a servir. Aleluya. Toca partirlo porque, o si no siguen lo suyo, Quiere entender. no quiere entender. Te haré entender. No quiere entender. Hay gente que le sirve mejor al Señor sin dinero. Tremendo. Aló. Amén, así es. Hay gente que hasta enferma se esmeran más por servirles. Cuando todo está fluyendo bien, se desconchiflan. Cuando tienen dinero en el bolsillo, desatinados por completo. Desordenados por completo. Entonces él dice, yo lo hago entender, de alguna manera lo hago entender. ¿Por qué de esa manera, iglesia? ¿Por qué permitir con nuestro pecado que mejor sea de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué permitir eso? Jehová reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué permitir eso en nuestras vidas? ¿Qué es mejor? Entender por las buenas, vivir, dijo Juan. Los
mandamientos de Dios no son gravosos. El ser humano, pudiendo vivir bueno en la tierra, decide vivir mal. Siendo esclavo. Decide seguir siendo esclavo del pecado. Las drogas, el alcohol. ¿Qué trae el pecado? Ruina, tristeza, desolación. El pecado no trae nada bueno. El pecado trae cosas muy malas. Yo le hago una pregunta. Levante la mano el que diga: en medio del pecado viví muy bueno. Pues, ninguno levantaríamos la mano. Dijo no. Ninguno levantaría la mano. Porque el pecado no trajo nada bueno. Pero ¿por qué después de conocer la verdad, de recibir al Espíritu de adopción, querer seguir viviendo de la misma manera? Entonces este es un beneficio, la guía y la dirección. Hay otro gran beneficio para usted y para ti, y es la oración. Gloria a Dios. La oración es un beneficio de parte de Él, del Padre, donde nos permite a través de Jesús pedirle a Él. Amén. Ir delante del trono de Dios. Pedirle a Él. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creed que lo recibiréis. Tiene que ser en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Debe de ser en el nombre de Jesús. No hay otra opción. La Biblia no registra a otro intercesor. Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús le dice a un hombre incrédulo como Tomás. Tomás le dijo: ¿y cuál es el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, gloria a Dios. Y por más que el mundo quiera buscar a otros intercesores, el único que hay es Jesús. Entonces el gran beneficio, o un gran beneficio para usted y para mí, es la oración. Juan capítulo 15, verso 7. Juan 15, 7. Amén. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere cosas nuevas para este año? ¿Quiere pedir cosas nuevas? Amén, aleluya. Su palabra permanece. Dijo Jesús: tienen que permanecer en mí. Tienen que permanecer en mí. Y mi palabra tiene que permanecer en ustedes. Amén. Dos condiciones pone Jesús para pedir lo que queramos. Permanezcan en mí, o sea, arraigado a mí o arraigados a mí. Pero mi palabra tiene que permanecer en ustedes. Y hay una palabra clave ahí. Pueden pedir lo que quieran. ¿Sabe por qué la iglesia del Señor no ve tantas cosas? Permanece en él. Porque no vive arraigada a Él, que es la vida verdadera. Y porque no guarda su palabra. Sus palabras, las palabras de Jesús, deben permanecer en cada uno de nosotros. Deben permanecer en cada uno de nosotros. Amén, así es. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Él no dijo: pueden pedir algunas cosas, no. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pida todo. ¿Quiénes pueden pedir lo que quieran? Permanecemos en él. ¿Y los que qué más? Y los
palabra permanece en nosotros. Que la palabra permanezca en nosotros. Pablo le dijo a Tito y a Timoteo que era necesario tener un buen depósito. O sea que la palabra tiene que permanecer en nosotros. Permanecer en nosotros. Y no solamente permanecer, sino vivirla. Y pida lo que quiera. Pida lo que quiera tranquilamente, que lo va a recibir. Hoy cuánta gente está diciendo, ¿cuándo era que llega esto o lo otro? Verdaderamente hay tanta obediencia para vivir pidiendo, para recibir lo que queremos. ¿O quién de nosotros no quiere recibir la bendición? Todos. Pero de ahí para allá, ¿quién obedece? ¿Quién vive arraigado a Jesús? ¿Quién verdaderamente guarda su palabra? Esa es la pregunta del millón. Y él está diciendo, pidan algunas cosas, no pidan lo que quieran. Alguien que me responda, ¿por qué creen ustedes que la iglesia del Señor no recibe lo que pide? Porque no estamos arraigados a Él. Porque la palabra no está en nosotros. Porque la iglesia no está arraigada a Él. No somos oidores hacedores. Porque la iglesia no guarda su palabra. No permanece en Él. No. Quiere una iglesia diferente. Y es un beneficio de parte de Dios. Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Pero a Él le pueden pedir lo que quieran los que están arraigados a Jesús. Los que tienen derecho. Al Padre le pedimos lo que queramos, los que estemos arraigados a Jesús. De resto, no nos arrimemos por allá. Sí, es verdad. Y si esa palabra no permanece en nosotros, mucho pelo vamos a arrimarnos por ahí a pedir lo que no. La iglesia tiene que ser diferente. Y entonces el cuarto y gran beneficio es la oración. Dígale que tiene a su lado, usted no puede orar de cualquier manera. No podemos orar de cualquier Usted no puede orar de cualquier manera. se le ocurra presentar. Simplemente si usted no vive arraigado a la vida verdadera y su palabra permanece en usted, usted será un pirigüeño más. Pide y pide, pero no ve nada. ¿Por qué? Porque a usted le gusta mucho pecar. Porque nos gusta mucho pecar, entonces no vemos nada. Pero si que es el año de las cosas nuevas, decidimos, nos voy a vivir en santidad. Primero porque tengo que honrarlo a Él y Él es maravilloso, Él es único. Pero segundo, me puedo arrimar allá y pedir lo que quiera. Qué tremendo, lo que quiera. No me conteste, ¿qué quiere usted? Responde, ¿qué está pidiendo usted? ¿Qué quiere usted? Lo único que Él está pidiendo es obediencia. Para hacer cosas nuevas necesita obediencia. Hay otro gran beneficio de parte de Dios. Y este sí que lo necesita la humanidad. La paz. Usted puede estar cómodo o puede estar sucediendo lo que esté sucediendo, pero mientras usted reposa en la paz de Dios, la paz de Dios es algo maravilloso, indescriptible. Dígale que tiene a su lado, Shalom. Shalom. Repítale, Shalom. 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 La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Él es Jehová Shalom, Amén, aleluya. el Dios de paz. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Amén.
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Hay algo que el proverbista dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tus riñones. Tu corazón. Tu corazón. Gloria a Dios, así es. Y la paz de Dios se convierte ¿en qué? En aquella que cuida el corazón del hombre. Amén, gloria a Dios. Es que usted teniendo paz, usted no es dañado en su corazón. Si usted tiene paz, usted no se daña. Así experimentará la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y Los pensamientos en la mente que hay pensamientos. Pensamientos del reino. La paz de Dios, que es un gran beneficio, cuida tus pensamientos y tu corazón. Amén. Pero la paz de Dios es propiciada a través de hombres y mujeres que mantienen una relación con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir en Cristo Jesús. ¿Usted cómo prefiere vivir? ¿Preocupado, angustiado o lleno de la paz de Dios? Lleno de la paz de Dios. Tiene que ser en su presencia. ¿Ha visto usted o ha leído aquel pasaje en el Evangelio según San Lucas, donde aparece Jesús en la aldea donde están Marta y María? Marta no quiso pasar con Jesús. Su corazón se llenó de turbación. Jesús mismo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Y qué le dijo a María? Usted escogió la mejor parte. Ella se postró a los pies del maestro. María llena de paz, tranquilita. Y la otra incluso dijo: maestro, vea, esta no le da pesar de mí, me pone de que yo esté haciendo. No, la otra escogió la mejor parte. ¿Qué parte está escogiendo usted? ¿Tras de qué o detrás de quién está corriendo usted? ¿O usted de los que le gusta postrarse a los pies de Jesús? Es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y lo mejor, la gran garantía, que su corazón y su mente, mi corazón y mi mente estarán guardados. Estarán guardados de una manera tan especial. Si algo debe estar bien guardado, es como un tesoro para usted y para mí, es la mente y el corazón. Los que se dañan es que unos con otros y bueno y que lo otro, porque no tienen relación. Entonces su corazón se llena de amargura, de ira, de no. Cuando hay relación con el Espíritu, usted vive tranquilo, usted vive lleno de paz, e inclusive a usted no lo preocupan los pecados de otro. Usted vive la suya. Usted vive la suya. Hay otro beneficio de parte de Dios. Y es la provisión para su pueblo. La provisión para su pueblo. Ahí mismo, el libro de Filipenses capítulo 4, o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, después del versículo 12, Pablo empieza a hacer un relato. Y Pablo empieza a decir que él ha aprendido a vivir de todas las maneras, en la abundancia y en la escasez. Pero Pablo soltó una perla. Y Pablo dijo:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y ahí para allá empieza otro relato de Pablo, reconociendo que ellos, la iglesia en Filipo, en medio de esa travesía de él por Macedonia, fue la única que lo bendijo. Pero entonces Pablo alza su voz y en el verso 19 dice: mi Dios pues, Amén. Pablo era como paisa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues, Él es el Dios de la provisión. Yo le hago una pregunta. Su misericordia es tan grande que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Usted se ha quedado algún día sin comer? Gloria a Dios. Ni en los peores tiempos en Venezuela. Sin embargo, había comida. Gloria a Dios. Mucha o poquita, pero había Comida. de parte de Dios. Aún siendo pecadores, había provisión de Él. Cuanto más para sus hijos. Pablo entendió: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo. Todo es todo. Él es el Dios de la provisión. Dentro de sus beneficios está la provisión. Él pagará servicios este mes. Gloria a Dios. Él dará para útiles y uniformes. Él es el Dios de la provisión. Para pagar arriendos, Él es el Dios de la provisión. No hay otro como Él. Amén, amén, así es. Mi Dios pues suplirá Padre tan bueno. todo lo que os falte, Amén. conforme a sus riquezas en gloria. Cristo Jesús. Oiga, conforme a sus riquezas en gloria. Es poderoso. Tantos beneficios de parte de un Dios tan bueno, de parte de un Dios Amén, así es. tan maravilloso. Él es el Dios que a usted y a mí nos llamó. Él es el Dios que a usted y a mí nos quiere bendecir. Maravilloso es papá. Levante sus manos ahí por un momento. Dele gracias a Él. Dele gracias, dígale: Señor, gracias porque tú eres tan bueno, porque tiene tantos beneficios. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias, bendito Padre. Por un momento dele gracias. Con mi familia, aún sin Gracias te damos, oh Dios. Gracias Gracias te damos, mi Rey. Gracias por el espíritu de adopción. Gracias te damos, papá. Bendito Padre, gracias. Porque bendices Tú eres el Dios tu presencia con tus que llena a sus hijos de beneficios. esposa de mis hijos, Isabel. Gracias, amado. Gracias por mis hermanos. Gracias, amado Dios. Gracias por mis hermanos en la fe. Pero nada se compara En este lugar, oír tu palabra, fortalecerme. con esa herencia eterna. Mi fe y mi esperanza en ti. Romanos Tienes el control, yo lo creo y lo declaro. capítulo 8, Asunto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. verso 17. Romanos 8, Romanos capítulo 8,
verso 17. Amén. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. Diga, mi Padre Mi Padre me ha dado una herencia me ha dado una herencia a través de Jesús. a través de Jesús. Mi Padre me ha dado una herencia Mi Padre me ha dado una herencia a través de a Jesús. través de Jesús. Les digo algo, mi hermano, su pensamiento mío. Jamás pelearía por una herencia en la tierra. Con la herencia que yo tengo en el cielo, eso me da motivos suficientes para no pelear por un adobe. Aquí todo eso será consumado. Aunque como hijo pueda tener un derecho, pero se ve gente matándose por un adobe. Si fuese mi caso, le diría a mis hermanitas, quédense con eso ustedes, tranquilas, no hay ningún problema. Aún teniendo el derecho. ¿Sabe por qué? Porque tengo una herencia en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con eso me basta, me sobra. Porque un día entendí que lo de aquí es pasajero, que será consumido, pero lo de Él es eterno. Amén. Lo de Él es eterno. Su eternidad. Pero vemos gente sin el Espíritu queriéndose matar por un adobe. Un pedazo de tierra. Hay algo, y es que mi casa, mi verdadera casa, no la hizo cualquiera. El mejor de los arquitectos la ha diseñado. Jesucristo de Nazaret. Y el mejor de todos la ha hecho. Jesucristo. Amén. Jesús dijo, me voy a preparar morada. Amén. Me voy a preparar morada. Y de hecho, somos herederos junto con Cristo. O sea que el Padre le da la herencia ¿a quién? A su Hijo, pero también a sus hermanitos. Amén. Los hermanitos somos nosotros. Cristo es el hermano mayor. Gloria a Dios. Entonces también somos sus herederos. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Amén. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos, escuche bien, beneficiados por el Padre a través del Hijo para recibir la herencia eterna. Amén. La herencia eterna a través de Jesús. Gloria a Dios. Yo puedo decir que ya tenemos donde quedarnos por la eternidad. Amén. Amén. El cielo nos espera. No más arriendo. Mi casa, la que Jesús se va a preparar, no se compara con ninguna en la tierra. Por eso no me preocupo por lo de aquí, no. Estoy preocupado, debo insistir, persistir, no desistir, mi hermano, en vivir para Cristo, porque allí pasaré por la eternidad. Pasaré por la eternidad. Qué maravilloso es eso. Saber que el cielo espera a hombres y mujeres que un día aceptaron a Cristo, recibieron el espíritu de adopción y que hoy estamos convencidos que juntamente con Cristo el Padre nos espera. Amén. La mejor casa para usted y para mí. La mejor casa. A veces pienso que nos esperará en el cielo. ¿Cómo será de hermoso el cielo? Vemos por la palabra que allá no habrá sufrimiento. Pero tiene que ser algo muy nuevo
nuevo para usted y para algo hermoso para usted y para mí. Le he dicho a mi Padre, así sea en el último rincón de esa casa, allá quiero estar. Jesús dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá hay puesto para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero hay que vivir para Él en la tierra. Es necesario vivir para Él. Hoy hemos visto 7 beneficios Amén. de parte del Padre para usted y para mí. De usted y de mí depende disfrutar de esos beneficios aquí en la tierra y en la eternidad. De usted y de mí depende. Le invito a que se coloque sobre sus pies y juntos